Ok, muy bien. Muy buenas noches a los doctorantes de este módulo que ahora vamos a empezar a compartir, que es producción intelectual. Como parte del requisito de las tesis doctorales es la escritura. Vamos a abordar desde un ámbito más general primero y luego vamos a hablar de diferentes pasos y procesos. ¿Sí? Bueno, voy a compartir, ay, antes sí pues me olvidaba. Les voy a explicar lo que tienen. En la plataforma, no sé si ya el personal lo colgó, tienen un texto base. Este es un texto base. Tienen este texto base que nos va a servir para hacer la tarea 1 y la tarea 2. Les voy a ir explicando. Un texto de recopilación. Y en la tarea 1 y en la tarea 2 dice desde qué página hasta qué página. Entonces, este texto tiene que aparecer en el Moodle. Todavía a mí no me han habilitado, pero hasta el día de mañana yo creo que me habilitan y ya voy a poder visualizar sus textos. Luego tienen las diapositivas. Son 9 diapositivas, pero pequeñitas, no son muy largas las diapositivas que derivan y tienen relación con este texto básico. Luego tienen dos tareas, lo mismo, dos tareas para la semana 1, para la semana 2 y un trabajo final que es solamente la estructura del artículo, de un artículo que les voy a pedir, solo la estructura, que además está acompañada de una plantilla. Cuando ya nos acerquemos a la presentación, que es la próxima semana del trabajo final, les voy a explicar la plantilla que ya debe estar. Luego tienen las 5 preguntas del foro, que igual tienen relación con el texto guía. Todo esto es un paquete de elementos que está trabajado para desarrollar en este modo. Entonces, ahora empezamos con el tema 1 que tiene que ver también y está relacionado con el texto guía. ¿Ok? Vamos a empezar con la creación del conocimiento. La creación del conocimiento partimos de encontrar realidades de lo real a lo concreto, a tener un objeto de estudio observado. En la realidad, algunos de estos temas espero que les sirvan para que asienten, digamos, sus investigaciones. Existe en la realidad un sinnúmero de fenómenos. Esa es parte del mundo en que vivimos. Ahora, estos elementos que encontramos en la realidad, tenemos que escoger algunos que tienen que ver con alguna problemática específica que queremos desarrollar, a la cual queremos contribuir en su mejora con nuestra propuesta doctoral. Esta problemática de la cual escogemos de esta parte de la realidad debe ser concreta. Específicamente, a eso es lo que llamamos objeto de estudio. Ahora, sé muy bien que a veces tenemos ciertas predisposiciones al término objeto de estudio. Doctora, Hola, dígame. no se ve la pantalla, doctora. Ay, sí, pero muchas veces. Ahora sí, Ahora sí, doctora, muchas gracias. Va a disculpar que la interrumpa. no se preocupe, más bien todas las dudas que tienen, no se preocupen, me corta. Cuando tienen algún comentario, cuando sienten que no es lo que ustedes piensan y ven como un punto clave para debatir, no se preocupen. Me encantan los debates. Mm, No me molesta. Entonces me pueden cortar. Más bien les agradezco. También así como me hicieron recordar algunas necesidades que tienen en función de la tema. ¿Ok? Ahora sí. Partimos de la creación del conocimiento del punto 1. De la realidad, escogemos temas concretos de investigación.
A esto vamos a estudiar lo que se conoce como el objeto de estudio. Ah, sé, porque yo también era una fiel creyente que la denominación objeto de estudio se utilizaba mucho para paradigmas positivistas, mientras que denominar objeto, entre comillas, dentro de paradigmas más críticos y transformadores no era acertado. Sí, creí hasta el año 2018. Es. A lo largo del 2018 y el 2022, en diferentes encuentros, uno con mi trabajo doctoral propiamente dicho y el otro con un evento, con la labor que realizaba en el Instituto de Investigación de la UNSA, que nos trajeron personal para capacitarnos, volví a encontrar este término de objeto de estudio. Sara Liaga siempre va a volver a denominar objeto de estudio qué es lo que yo quiero estudiar, que se divide en qué tema, en qué espacio y en qué tiempo. Antes creía que tenía una mirada muy paradigmática. No, esta es una mirada operativa de la investigación. Debo de esa realidad tener claro qué cosa voy a estudiar, que es el objeto de estudio temático, el objeto de estudio espacial, en dónde lo voy a estudiar, dónde este fenómeno se desarrolla para estudiarlo, y el tercer elemento los periodos que se van a estudiar. Esa, eh, esa, esa concreción de la realidad hace que yo encuentre un objeto de estudio observable, que yo pueda ver. La mayoría de los errores en los trabajos doctorales es que el sujeto de estudio no está claro. En Bolivia, eso también, la anterior semana un debate teníamos. En Bolivia tenemos trauma con la palabra objeto de estudio. Yo también era de las traumadas, me destraumaron. Bueno, le llaman limitaciones, le llaman alcance, le llaman todo, pero menos lo que tiene que ser. Y en el mundo, todos le llaman objeto de estudio. Solo los bolivianos tenemos un trauma, que no le llamamos objeto de estudio. Y en la literatura está como objeto de estudio. En todos los libros está como objeto de estudio. Si no está claro nuestro objeto de estudio, corremos el peligro de que nos perdemos en qué cosa vamos a investigar. Entonces, eso es una sugerencia. Tu objeto de estudio debe estar claro. ¿Qué quieres investigar? Ese es tu tema. ¿En qué espacio lo vas a investigar? Objeto de estudio espacial. ¿Qué tiempo del fenómeno tú vas a estudiar? Ahí puedes estudios transversales o longitudinales, pero ahí tienes la temporalidad de ese objeto de estudio. Cuando tienes bien claro, todo lo demás se empieza a armar, porque a partir del objeto de estudio se hace el análisis de la problemática, se proyecta metodológicamente cómo vamos a entender a este objeto de estudio. Eso nos permite, este objeto de estudio nos permite observar esa realidad. Pasamos de ese concreto, de ese objeto de estudio, a lo representado. Lo representado es por medio de la escritura. Tengo que... Hola. Un momento, vamos a silenciarlo. Pasamos de una realidad a concretizar lo que vamos a estudiar de esa realidad. De la concreción de esa realidad vamos a pasar a la representación. La representación se logra por medio del lenguaje. Agradezco a dos personas que vienen del ámbito del lenguaje en su profesión. El lenguaje es la representación de la realidad, es la abstracción de la realidad. Por eso es la representación, lo analizado. De este momento pasamos a lo concreto pensado, a la conceptualización. Todo esto nos va a permitir teorizar en nuestra investigación. Etapas del proceso investigativo. El proceso investigativo parte sin querer voy a un poquito abordar sus perfiles, sus tesis, cualquier proceso investigativo
sigue las mismas etapas. El primero es epistemológico y metodológico y está en la etapa de la planificación. Epistemológico se denomina a qué cosa voy a investigar, por qué lo voy a investigar y para qué lo voy a investigar. ¿En qué voy a investigar? Está mi objeto de estudio, en el tema, el espacio y el tiempo. El por qué y el para qué son las justificaciones de mi investigación. Toda esta primera parte se llama un momento epistemológico de la investigación. ¿Cómo yo voy a conceptualizar esa realidad? ¿Cómo voy a concretar esa realidad? ¿Con qué mirada voy a ver esa realidad? Los componentes y tareas de este momento son el campo temático, el área temática, el tema, el objeto de estudio, el problema, la hipótesis y los objetivos. Esos son los elementos del momento epistemológico que tiene que ver con la etapa de la planificación. Todo perfil cumple dos requisitos básicos que quiero investigar, que es el epistemológico, y el segundo, cómo lo voy a investigar, que es el metodológico. ¿Cómo voy a investigar? Dice el metodológico. Aquí está el marco metodológico, los métodos, las técnicas, los instrumentos. Incluye poblaciones y muestras. Toda esta primera etapa de planificación se va a llamar perfil en nuestra investigación. Luego de la planificación viene la ejecución. Dentro del momento investigativo es cómo voy a entender ese objeto de estudio. Y es lo primero que hacemos después de hacer un perfil, los fundamentos teóricos. Mi objeto de estudio en el presente, con las teorías que hoy existen, ¿cómo lo voy a conceptualizar? Ahí tengo mi marco conceptual y mi marco teórico. Mi objeto de estudio temático en el pasado, tengo mi marco histórico. Mi objeto de estudio en el futuro, tengo mi marco prospectivo, que no estamos trabajando todavía en marcos prospectivos, pero sería interesante que alguien tenga esa tendencia de visualizar presente, pasado y futuro. ¿Cómo se visualiza el futuro? A partir de los datos, las realidades que se nos presentan. Dentro de la ejecución tenemos otro momento, es cómo vamos a explicar e interpretar ese objeto de estudio. Y aquí utilizamos lo que ya en otros lados ya se está pidiendo, es las técnicas de análisis de la información. ¿Cómo voy a interpretar esos datos que voy a obtener y cómo voy a teorizar conclusivamente utilizando esos datos? El último momento va a ser el momento comunicacional. Las etapas, aquí tenemos exposición. ¿Cómo voy a reportar los hechos? Un momentito, ¿cómo voy a reportar los hechos y mis hallazgos? Lo primero, hago la estructura final del informe, redacto, hago las correcciones del informe final, de mi investigación final, entrego, publico. No solamente entrego en una exposición en la cual defiendo, publico en un empastado para la biblioteca, pero ahí se queda muy reducido, solamente es en la academia. En ese tribunal y en la biblioteca, en quien quiera revisar. El momento comunicacional tiene que ver con que la mayoría de la población conozca que hemos investigado. Así que ese momento comunicacional no termina en la exposición de nuestra tesis. Y incorpora la publicación del libro, incorpora los artículos que derivan, como nos decía un participante, que derivan de esta investigación, las presentaciones al público común, que no siempre es de la academia, con las adecuaciones del lenguaje. Hasta ahí termina el proceso investigativo. Y lo que no estábamos trabajando era el momento comunicacional de la investigación. El proceso de divulgación tiene que ver con la escritura, tiene que ver con las ponencias, con los artículos, con la redacción del libro. Lo que haciendo un momentito.
La meta de un científico, según Rojas, ahí tienen siempre todas las citas que incorporan este texto. La meta es explicar, no solamente describir, sino explicar los fenómenos que determinan, predecir sucesos futuros, lo que les decía, las perspectivas. ¿Qué pasa si no se estudia esto? Prospectiva. Cuando concluyo mi investigación, he llegado a estos hallazgos, pero en el futuro falta todavía hacer esto, esto. Estoy mirando el futuro. Estoy tratando de predecir escenarios futuros. ¿Para qué? Para mejorar. Controlar la posibilidad de manejar alguna condición que determine el hecho, ya sea favorable o desfavorablemente. Todo esto tiene que ver con la divulgación del conocimiento. La comunicación científica incorpora varias etapas, desde la redacción, el estilo de redacción, el estilo del contenido y la presentación. Si tengo algún comentario, sugerencia, observación, me cortan. Ese es el primer tema. Mientras voy a estar alistando el siguiente, algún comentario. En resumen, hemos, eh, cada uno de nosotros hemos tenido diferentes tipos de experiencias con la investigación. Hemos hecho tesis, hemos hecho investigación, hemos hecho artículos científicos, hemos hecho textos. Venimos de bagajes y experiencias diversas, cada uno de nosotros. Cuando veíamos los procesos de investigación, siempre terminaba en la exposición ante un tribunal y ahí se terminaba. No íbamos más allá a divulgar nuestros hallazgos, nuestros conocimientos. Y, y este tema era demostrarles que no estamos cumpliendo con todas las etapas del proceso, con la divulgación total, sobre todo a las poblaciones de interés. ¿A quiénes les interesa? Si bien trabajamos en las tesis doctorales, investigaciones, artículos científicos, también deberíamos de trabajar artículos ya no científicos, sino de divulgación para público popular, mostrar nuestros hallazgos, porque ahí se debe el proceso completo de la investigación. Bueno, ahora pasamos con, si es que no tienen algún comentario, vamos a pasar con la diapositiva número 2. Ok. Características del texto académico. Sé que varios de ustedes tienen algunas experiencias. Cuando empezábamos la sesión, alguno de sus compañeros me decía ciertas características de, de que estaba trabajando y preparado. Hace un momento también les dije, varios de nosotros ya tenemos experiencias previas, conocimientos previos acerca de diferentes artículos en la universidad, tienden a haber revistas científicas y casi siempre adolecen de personas que quieran escribir en estas revistas. Y bueno, pues a veces nos animamos nosotros, porque en Bolivia el investigador no es pagado, no nos pagan por investigar, lo hacemos por amor propio. Solamente las universidades tienen algunos institutos y- y no siempre los institutos reflejan ciertas, ciertos apoyos al investigador. Entonces, todos hemos tenido experiencias, o quiero creer que casi todos hemos tenido experiencias de escribir. Entonces, vamos a ver, vamos a consensuar. Si me olvido de algunas características, si estoy obviando alguna de ellas,
Me recuerdan también ustedes de acuerdo a sus experiencias para compartir criterios. Vamos a ver cada serie. La escritura académica y científica ya tiene que ver con textos de difusión del conocimiento. Hacemos textos para difundir el conocimiento que circulan en el ámbito científico. Hay variedad de estos textos de difusión del conocimiento. También hay textos que son producción, o sea, se producen específicamente por el ámbito universitario. En este caso, por estudiantes, desde trabajos prácticos, estudios de caso, como creo que estoy con mis colegas docentes, ¿verdad? Sí me gusta mucho la técnica de estudio de caso. Y hacen excelentes análisis con cada caso que se les ponen los estudiantes. Nos permite visualizar cómo las otras personas visualizan los fenómenos de manera diferente. Tal vez cosas que nosotros no estamos viendo. Y eso es lo que nos ayuda en los estudios de caso. Además que nos acercan en la práctica al mundo laboral. Entonces, ese tipo de trabajos prácticos y algunos trabajos que nos permiten evaluar el conocimiento que son producidos por los universitarios. Acá partimos de los siguientes elementos. Los emisores. Por si acaso, soy comunicador. En mi formación de pregrado, soy comunicadora, así que casi siempre me encuentro con todos los elementos del proceso de la comunicación. Y en este caso, los emisores, que es el ente que emite, en este caso, conocimiento académico científico, pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser especialistas, pueden ser semi-especialistas o pueden ser público en general. Tenemos la variedad. Lo mismo, vamos a tener igual los tres niveles. Por eso les decía hace un momento, el nivel de comunicación, estamos elevando en nuestras defensas a nivel especialista. No estamos trabajando a nivel semi-especialista, que es universitario de primer año. No son tan especialistas, pero pueden leer en su trabajo. Entonces hay que adecuar el lenguaje para ellos también. Y de hecho no estamos trabajando como academia en la interacción de la difusión del conocimiento con el público de México. Entonces son esos tres niveles que también tendríamos que trabajar en los receptores o perceptores, como le llaman la luz. Funciones de la comunicación científica. Son dos. La primera de comunicar los hallazgos y la segunda, convencer. Convencer de que los hallazgos que nosotros hemos encontrado son los más acertados. Eso es lo que le da legitimidad a nuestra investigación, la capacidad de convencimiento. Cuando hablamos de legitimar, hablamos de persuadir, es convencer al otro de lo que nosotros hemos encontrado. En este ámbito en la última etapa de comunicación en la cual estamos, defendemos nuestras ponencias, nuestra tesis, y no es solamente comunicar. A mí me gusta mucho trabajar con pregrado, y trabajo con pregrado en modalidades de titulación. A los chicos les digo lo siguiente. No es una exposición, inclusive lleva el nombre de defensa. No dice exposición de tesis, dice defensa de la tesis. ¿Por qué defensa? Porque aquí tú vienes a convencer de lo que tú has hecho era lo más acertado, de que los hallazgos que tú has encontrado eran los más óptimos, que cumplían todos los parámetros científicos basados en la objetividad y demás elementos y características del método. Entonces es defender, no es exponer. Y nos prepararíamos para una verdadera defensa que es convencer
y legitimar nuestros hallazgos frente a una comunidad científica, iríamos más preparados para eso, pero la mayoría van preparados para una exposición, porque incluso se nota cuando leen. El que lee, cuando expone, no está convencido. Si no está convencido el que está exponiendo, difícilmente va a convencer al público. Entonces, esa es una de las características más importantes de estas funciones, el convencer, legitimar nuestra investigación. Para eso, utilizamos una serie de tramas textuales, tanto expositivas y argumentativas. Muy bien. Bueno, con todo cariño a mis pregrados les digo pollos. Con todo cariño les digo porque, sí, porque son como pollitos que están saliendo del cascarón. Todavía no han salido. Están asomando sus piquitos al final de vida. Mis queridos pollos, les digo, pollo, pollito, con todo corazón, con, con todo cariño. Lo más importante es la Universidad Pública del Alto es la mejor, ¿no? Argumenta porque es la mejor. Porque si estás diciendo que es la mejor, son subjetividades y la ciencia no trabaja con subjetividades. La ciencia trabaja con objetividades, con realidades, con existencia, con argumentos. Por lo tanto, si entenderíamos bien que para convencer a la comunidad tenemos que argumentar, tampoco tendríamos problemas en las defensas previas a nuestra tesis doctoral. Es exponer, pero no solamente exponer, hay que argumentar y legitimar. Cuando hablamos de argumentar, cuando hablamos de estos elementos, hablamos de la objetividad. Acá, si quieren, nos podemos estampar, podemos debatir, porque me encanta a mí hablar de la objetividad y la subjetividad. Em, Últimamente, bueno, he seguido casi siempre un proceso del avance de la investigación, empezando por paradigmas positivistas, que eran las primeras investigaciones que hacía, pasando por estudios mixtos, hasta terminar estudios totalmente cualitativos, etnográficos, etnometodológicos, y ahí ya pues se rompen las objetividades en la investigación. Que si quieren podemos debatir. Y si no, bueno, exponemos solamente la objetividad. La objetividad es una característica del método científico, sobre todo del método científico de índole positivista y hasta postpositivista, siendo que el postpositivismo o neopositivismo ya reconocían las subjetividades del investigador. No sé si me han comprendido. Aún así, con una mirada muy positivista de la investigación, podemos decir que la objetividad es cuanto más desprovisto está de la carga subjetiva, más potencial de convencimiento tiene el texto. Evitar todo lo que son adjetivos calificativos, preconcepciones del fenómeno, positivas o negativas. Esto me recuerda muy bien hace, no sé, 4 o 5 años, una propuesta de un doctorante. El modelo económico del MAS. ¿Qué es una basofia? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, si vamos a escribir eso, va a terminar siendo un ensayo literario. Convénzame con datos. Datos, los datos. Y yo voy a sacar mi conclusión si es o no es. Convénzame con datos. Tiene datos. El potencial del convencimiento está en la cantidad de datos y argumentación que podemos utilizar. Luego tenemos otros elementos ya más de forma en la redacción. Utilización de una forma impersonal. Aquí hay siempre una muletilla que utilizan
que parece broma. No se utiliza en la primera persona en singular, o sea, yo. Yo he investigado, no, se escribe tercera persona singular. Y alguna vez he visto unas exposiciones. En exposición se notaba más feo que en texto. En texto decía, nosotros hallamos, encontramos. Mi sonido era peor que en el texto. Y la verdad, no oía tan feo que esa persona que expone. Nosotros encontramos, nosotros suponemos, nosotros. Yo decía, ¿quiénes son nosotros? Solamente la veo usted defendiendo. ¿Quiénes son los nosotros? Porque primera persona plural tampoco se aplica. Entonces, la tercera persona singular nos da cierto matiz de objetividad en la forma. Las formas pasivas. Se investigó. Se halló. En formas pasivas. Sujetos abstractos. La investigación. De hecho, la tesis es una persona. La investigación, la propuesta. Esas son cuestiones, elementos de la redacción, elementos de forma que nos ayudan a neutralizar subjetividad. Pero lo más esencial es la carga subjetiva que sí existe y hay que tratar de disminuir. Por eso les decía que es de debate, porque las personas que trabajan en la investigación cualitativa saben que la objetividad total no existe. No existe desde el momento en que escogemos el tema. Por ejemplo, yo soy mujer y tengo ciertas características en mi personalidad que viene de un bagaje contextual en el cual intervienen mis abuelas, mi madre, las mujeres de mi familia, que han sido siempre muy fuertes, y hace que en mi vida siempre haya escogido temas con una muy fuerte carga feminista, incluyendo que el logro de la tecnología, como es casi mi tesis doctoral, pues, cómo la tecnología podía lograr empoderar a las personas. Y en realidad era una visión más feminista. Nos puede ayudar en cosas. Y la última ni qué decir, activismo femenino es los cibermovimientos. Mm, Totalmente subjetividad. Pues podríamos debatir si quieren, pero parece que no quieren. No quieren, no. Ya. Nos vamos a quedar diciendo que la objetividad desde el paradigma positivista podía existir, se creía que existía. En ciencias puras, la física, ya está en eso, ¿no? Biología, matemáticas, se puede hablar de objetividad porque se puede pesar, se puede medir, son cosas. En cambio, cuando ya existen las variables que tienen relación con el ser humano, y es muy difícil hablar de objetividades. Y tenemos una muy fuerte tendencia en los seres humanos a ser subjetivos. De hecho, como llamaba a un teórico de mi área, el doctor Beltrán, decía, los seres humanos vemos las realidades con nuestras anteojeras. Yo no sabía que eran anteojeras. Hasta que llegó el doctor Beltrán, pude preguntarle, doctor Beltrán, ahora que ya no trabaja en la UNESCO, ¿me podría decir qué son las anteojeras para disculpar mi ignorancia? Y el doctor me dijo, las anteojeras son los lentes. Nosotros vemos las realidades con nuestros lentes de los bagajes culturales, sociales, económicos, educativos. Eso hace que que nuestra mirada de la realidad no sea la realidad en sí, sino sea nuestra mirada de la realidad. Por eso es que son temas muy filosóficos que podríamos entrar a debatir.
a partir de, con la CATOS, ¿no? De las revoluciones científicas, ya se habla de la investigación interpretativa, la investigación crítica, la investigación transformadora. Es aquella mira la realidad entendiendo que el ser humano es fruto de esa subjetividad. Con estas aclaraciones, solamente me queda decir que en lo máximo hay que intentar de demostrar los datos y los argumentos para convencer al lector, para legitimar lector. La intertextualidad también que debe existir, la presencia de relaciones en diferentes entramados que existen en los textos. Esto quiere decir, cuando los pongo ahí dibujitos, hay áreas, hay tendencias, hay momentos. Ejemplo, hay carreras en las que dice, nosotros somos administradores y somos los administradores. Podemos entender el fenómeno de la organización. Y no, para entender el fenómeno de la organización hay que también conocer la psicología. Y la psicología es una ciencia diferente a la disciplina administrativa. Entonces tenemos otros entramados. Hay una intertextualidad en los textos. Esta intertextualidad de los textos nos permite acordar o desestimar las posturas que vamos a tener. Unas miradas paradigmáticas. Esto también se va a visualizar en qué citas de autores vamos a utilizar para nuestras investigaciones derivadas de los paradigmas. ¿Verdad? Como tengo personas de la educación, ¿qué paradigmas existen en la educación? Hola. Doctora, ¿Mm? Dígame. doctora, le habla Joel. Bien, bueno, un paradigma del nuevo modelo educativo, que ya en realidad nuevo, ¿no? Ya creo que se ha visto los primeros resultados del modelo educativo desde el comentario productivo, que básicamente todo su currícula se basa en el paradigma del vivir bien, ¿no? El cual es muy cuestionado y tiene muchos fundamentos, tal vez poco, tal vez muy superficiales, dudosos, pero que a medida del tiempo se ha ido tratando de aplicar para poder mejorar sobre todo la condición social de nuestros estudiantes, ¿no? Una mirada, tiene toda la razón, una mirada paradigmática que tiene un fuerte énfasis político-económico, ¿verdad? Así es. Mm. Personalmente no voy con ese paradigma tanto, pero es uno que ha sido novedoso en su momento y es muy aplicado políticamente hablando, ¿no? Ahora. Claro, o sea, es de manera obligatoria, no puede haber una unidad educativa que diga, no, pues nosotros vamos a decidir no utilizar el paradigma, ¿verdad? No, pues Así es. no existe esa posibilidad en el Estado, Así entonces, es. de todo en educación formal. Sí, pero yéndonos más hacia anteriores. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de lo que nosotros denominamos los clásicos, los autores clásicos, porque la mayoría es interesante lo de Norma Zappa, ¿no? 5 años no se puede mencionar textos que no sean anteriores de 5 años, y luego leemos textos y teorías y entre comillas paradigmas que son más posturas de entender la realidad más que paradigmas. Para ser paradigmas necesitamos otro tipo de elementos más científicos. Son más posturas encontramos novedosas entre comillas en esos 5 años, como nos dice acá. Y si vamos a los clásicos, decimos, pues esto no es nada nuevo, no hay nada nuevo frente al sol. O sea, no se ha descubierto nada nuevo. Tiene sus matices, pero no es nuevo. Yéndonos a los clásicos, en paradigmas de la educación, los paradigmas clásicos que tú vas a estudiar en la universidad. Hemos, voy a decir, aunque yo no he estudiado, yo no estoy del ámbito de la educación, aunque sí tengo maestría en educación superior, necesito me ayuda a ubicarme. A ver, ¿recuerdan qué paradigmas? ¿No recuerdan?
Doctora, entre algunos de los paradigmas está el conductista, ¿no? Esos son los clásicos, ¿no? El, El constru- el constructivismo constructivista y también. el otro. El constructivista. Yo construyo mi realidad. Para Eh, construir mi realidad a partir del cómo yo quiero conceptualizar el vivir bien. O sea, el vivir bien no es decir nada nuevo, viene de esa misma visión, con el énfasis que yo quiero entender que es vivir bien. ¿No ves? Ah, sí. Mira, el hecho de nosotros ubicarnos paradigmáticamente en nuestra investigación. De hecho, en la tesis doctoral, en dos momentos les piden paradigmas y a veces se confunden. En uno de los momentos es cómo yo voy a encarar la teoría. Entonces ahí, paradigmas teóricos de la educación, ya que estoy en un programa doctoral de educación. Conductismo, constructivismo o otras miradas, entre comillas, novedosas. Porque si leemos bien, nada novedoso habían tenido, casi lo mismo de los clásicos, con hay otra cosita, una cosita de adorno, un rozón, digamos, pero sigue la misma teoría base. Entonces, esa es una, eso tiene que estar bien claro, a eso me iba. Esa visión de los textos entre una y otra, en usar las citas, tiene que ver con esa mirada para mí. El otro momento que les van a pedir, y eso sí es obligatorio hasta capítulo, ¿tiene? Se llama, ¿se llama? Matriz epistemológica, el modelo epistémico, inclusive. Entonces es el paradigma de investigación versus el paradigma teórico. Si yo voy a utilizar conductismo, obvio que tengo que utilizar en investigación el positivismo. Se lleva muy bien. Tiene que haber una coherencia. Eso es la intertextualidad de los textos. Si yo tengo una mirada crítica del fenómeno, voy a presentar desde una postura constructivista, entonces o hago pospositivismo o mejor hago crítico transformador. Tendrá que ser en investigación. Tiene que haber una coherencia en los textos. Eso es lo que está exponiendo acá en esta diapositiva. Algunos consejos también para las investigaciones, para realizar la redacción técnica. Y eso ustedes también los conocen. Evitar ambigüedad. Con mis queridos pollos siempre tengo ese problema. Son muy ambiguos. Aunque ni tan pollos. Ayer estaba con una tesis de maestría. Me decían lo siguiente. Ambigüedad. Ejemplo. ¿Cuál es la influencia de X en Y? Influencia de X en Y. Yo le decía, ¿qué tipo de influencia? Está siendo ambigua. Si bien tu variable es X, pero esa X tiene diferentes tipos de influencias, desde psicológicas, educativas, economías, tecnológicas, diferentes. ¿Cuál de las influencias? Ah, no, yo quiero influencia tecnológica. Coloca, no seas ambiguo. Pero se entiende, no se entiende. Tú entiendes, el otro no entiende. Evita ambigüedad. En lo de ayer estábamos revisando. Otro elemento de ayer que está en mi memoria porque estaba todos de la mañana de trabajo. La influencia es moderada. ¿Ya? Si es moderada, ¿de qué a qué se va a considerar moderado, que es el medio? ¿De qué a qué va a considerarse bajo y de qué a qué va a considerarse algo superior? Moderado es, no sé, sería mejor hablar de básico, intermedio, superior. Lo de moderado, medio ambiguo. Evita ambigüedades. Si tienes ambigüedades en la escritura, tu tribunal no entiende. Como no entiende, pregunta.
Cuanto más nos pregunta, más nos rechaza. Entonces, evita ambigüedad. Al pan, pan, al vino, vino. El término exacto. Y el mejor término, el que no tenga ambigüedad. Se sugiere utilizar frases cortas, no usar frases largas. Las frases largas tienden a las oraciones. A ver, vamos a recordar nuestra clase de lenguaje. En sintaxis. En sintaxis tenemos sujeto, verbo, predicado, una oración simple. Pero no solo existen oraciones simples, existen oraciones compuestas y las oraciones compuestas tienen sus variaciones. Cuando utilizamos muchas oraciones compuestas, tendemos a confundir al lector. Es mejor utilizar oraciones cortas, un lenguaje más claro y más simple, directo. La redacción científica es muy simple en su escritura. Evitar mensajes contradictorios en los textos al redactar. No emitir juicios de valor. Recuerdo mucho esa tesis que hablaba del modelo. En realidad, lo que quería hacer esta persona era hacer un nuevo modelo económico y era interesante. ¿Necesitamos? Sí, necesitamos. Urgente. Necesitamos. Ahora, si empezamos diciendo todo es malo, en la redacción termina siendo un ensayo. No digas todo es malo, demuestra lo malo que está. No existe dólares, El índice per cápita, cuando ingreso per cápita, cuánto estamos teniendo, demuestra con datos. Cosa que al leer nos quedemos nosotros al final, qué mal estamos, el que lee, realmente estamos mal. Pero tú nunca has escrito, nunca has dado una valoración. Esa es la diferencia. Porque si colocamos valoraciones, hacemos un ensayo literario. Y la redacción científica no es un ensayo literario. Carecer de frases inútiles. A veces tenemos muchas oraciones. Ayer estaba haciendo eso. Esto de acá no tiene sentido. Y había párrafos enteros. ¿Para qué has puesto? Falta esto en tu planteamiento. Sí, pero me han dicho que solo deben ser 2 hojas. Sí, pues aquí te has pasado 6 párrafos sin latear. No has dicho nada. No decías nada. Eran palabras y palabras sin tener incluso algunas valoraciones. Era preferible poner esto y directo ir a hablar con los datos, mostrar los datos. Entonces, había muchas, no eran frases, eran párrafos. Entonces, cortes, elimina dobles intenciones, ¿no? Entre algunos conceptos que se utiliza para la redacción científica. Diferencias entre estilo científico y estilo literario. El estilo científico con dosito y el literario lo vamos a tener así, ¿ya? De otro tono. El estilo científico es totalmente informativo porque quiere dar a conocer. El estilo literario es muy entretenido. Con esa persona que ayer estaba trabajando se entrababa en el título. Quiero que mi título se llame Ecosistema de... No, tú te estás entrabando en lo literario, en lo bonito que va a sonar. No, aquí el título sale del objetivo general. Está activado. Eso es. Nada más. De que no es que bonito que suene. Estamos en una duda de ahí. No, el estilo científico es informativo, claro, sencillo, sin ambigüedades. El estilo literario tiende a tener mucha ambigüedad. ¿Por qué? Porque adorna, además, con todas las figuras retóricas que tiene. El estilo científico es racional, frío, datos. El estilo literario es emotivo. Mientras que el estilo científico es objetivo, quiere dar a conocer los hallazgos,
los problemas, las cantidades. El estilo literario es muy subjetivo. El estilo científico es impersonal en su redacción. Evita el yo, el nosotros, el tú. Se habla en tercera persona singular. El estilo literario es muy personal. El estilo científico es conciso y claro en los datos. Directo. El estilo literario tiene una originalidad en los estilos. El estilo científico presenta una realidad vivida y el literario crea una realidad no vivida. No es lo mismo. Entonces, el estilo científico es simple en su escritura, la verdad. Directo, simple, sin ambigüedad, sin dar muchas vueltas. No necesitamos llenar gran cantidad de hojas. Las hojas aparecen. Y a veces se entraban personas, necesito llenar 20 hojas de esto. Van a aparecer las hojas. Y van a aparecer por ahí más de las 20. Enfráscate en presentar, de exponer por qué es el problema primero, qué características tiene, por qué se considera problema a partir de los datos, qué población, empieza a hablar por la población a la que afecta. Esta población, ¿cuántos son en el país? Este fenómeno es relevante por la cantidad de población a la cual puede impactar. Utiliza datos simples en estilo científico. El estilo literario es mucho más complejo en su elaboración. ¿Cuál es el propósito de, aquí tenemos cuando escribimos, nos hacemos varias preguntas, en especial, como nos decía su compañero, un artículo científico. Cuando queremos publicar nuestras investigaciones. De hecho, hay varios métodos para hacer artículos científicos. Generalmente utilizan, hasta donde yo sé, en la UPA, el IMRD, eso es por norma de la DICIT. No utiliza otros, utiliza IMRD, que es el que vamos a ver en estos cursos precisamente. Cuando queremos escribir o cuando queremos hacer un texto, cualquiera sea, nos debemos preguntar, ¿cuál es el objetivo de este material? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ah, para divulgar mis hallazgos. Ah, ya, eso es todo. ¿Se describen los resultados de la investigación originales e importantes? Sí, y quieren dar a conocer eso. ¿En qué medida es diferente un artículo de los otros sobre el mismo tema? En el estilo de redacción, en los datos que incorpora, en la novedad que tiene su investigación, porque toda investigación tiene una novedad en sí. Lleva, aunque sean temas comunes, son novedosos, porque son miradas diferentes. ¿Cuál es la revista? Nos preguntamos también, ¿cuál es la revista más apropiada para publicar nuestro artículo? Ya lo decía al principio cuando nos decía su compañero. Eh, presen- eh, Presentar nuestro artículo en revistas indexadas nos conlleva mucho más tiempo. Hay algunas revistas que tienen mayor amplitud en recibir material y otras menor. Y estará en nuestro interés, en la inmediatez, en la posibilidad de que podamos publicar y otros elementos. Va a tener que ver con cuál es más apropiado para publicar. Hasta donde yo sé, había antes, no sé si sigue habiendo los últimos años, el posgrado hacía publicaciones, hacía revistas en sus artículos precisamente por, para cumplir los requisitos de la tesis doctoral. No sé si se sigue así. Entonces,
digamos, a veces una pregunta si sigue existiendo también. Vamos a ver ahora una media entre la utilización del lenguaje y la calidad del trabajo. Ambos elementos que vamos a considerar. Y cuando hablamos de calidad, vamos a también utilizar elementos como la ortografía, la sintaxis y la puntuación, que son elementos importantes cuando escribimos. Ahí tenemos segunda unidad. El día de hoy tenemos preparado 3 unidades, pero si podemos avanzar a 4, no hay problema también. Quería hacerles también esa conciliación. Ahí donde están. A medida de 1, 2, 3. Aquí. Porque justamente el jueves es día del maestro. Y todos, ustedes son maestros, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿O no? No, así. Sí, Creo que todos son maestros. creo que sí, ¿no? Si es doctorado en educación e investigación. Sí, Ah, sí, doctora, todo. yo creo que sí, ya sea en diferentes niveles. Bueno, iremos avanzando. Ok, vamos con la tercera diapositiva, ¿ya? Lo mismo es en el texto. Entonces, es el texto, las diapositivas, pues, en realidad se ha armado, sin querer, se ha armado todo una ecología de medios, es lo que quiere hacer mi postulante igual. Pero ella está haciendo otros elementos más interesantes, les mandaremos buenas vibras. Unidad 3. Tipos de producción intelectual por el número de participantes. Porque hay por diferentes tipologías. Vamos a empezar por el número de autores. Las obras en la producción intelectual pueden ser individuales, en colaboración o colectivas. Obras individuales son aquellas, como su nombre dice, producidas por una sola persona natural. Yo voy a hacer mi artículo. Yo voy a hacer mi revista. Soy una persona que necesito hacer mi libro porque en ciertos, creo que también en el de la UPA, hay libros que pueden, en vez de artículos científicos, pueden ser equi- eh, equiparados para el mismo fin. Entonces pueden ser obras individuales. Pero a veces tenemos en colaboración. Son obras realizadas conjuntamente por dos o más personas naturales, donde todos son autores. Mientras que las colectivas son las que el número primero es plural, por iniciativa de un grupo de investigación o una unidad académica, o bajo la orientación de una persona natural o jurídica que coordina, divulga, publica y produce bajo su nombre. Esta puede ser una universidad. Entonces, decidimos. No sé bien cómo está en este programa doctoral, como les digo, obras colectivas producían pues, la UPEA de artículos para sus doctorados. Si lo sigue haciendo, fantástico, les ayuda eso mucho, porque eso solamente presentan ustedes los artículos y no sé cómo difunden esa parte. Ya no sé. En estas obras colectivas que antes hacía la UPEA, se permitían artículos IMRD y reviews. IMRD, artículos científicos con resultados, como nos decía su compañero. Reviews. Los reviews son análisis teóricos. O sea, lo que decía su compañero también. Yo todo el marco, así nos decía, ¿no? Todas las teorías de tal teorías, eso también va a ser un artículo. Claro, decía yo, es un review. Entonces, la OPEA aceptaba los dos en obras colectivas, tanto IMRDs
artículos científicos de INRD o reviews de todo lo que son los fundamentos teóricos. Entonces, permitía eso. Ahora, si no permite, nos reunimos 5 compañeros y hacemos nuestra revista y tenemos que publicarla y hacemos en colaboración o alguien que dice, no, yo solito voy a hacer. Entonces, bueno, ya no será una revista, tendrá que ser un libro. Que también puede equiparar a artículo científico. Las cantidades, eso no lo sé bien, yo lo sabe el doctor Callao. Pero se aceptan los tres tipos de documentos. Si tengo algún aporte, sugerencia, pregunta, vamos. Ok. Y también les quiero explicar el después también. Requisitos universales para la producción intelectual. Vamos a empezar con el primero. El primer requisito es la brevedad. En esto, a ver, si me estoy algún requisito lo voy a obviar, me ayudan ustedes. Pero vamos a empezar a desarrollar. Son como 20, creo. Empezamos con brevedad. Para escribir utilizando el estilo científico, hay que tratar de ser breves, bien conciso, bien claro, directo, no oraciones compuestas, peor las subordinadas. Contener oraciones y párrafos cortos, en los que se ha eliminado las palabras innecesarias, cuidando no sacrificar con esto la exactitud científica. Claridad es otro de los requisitos. Oraciones bien construidas, ordenadas sin sobreentendidos. Sencillez sintáctica, evitar las palabras rebuscadas o ambiguas. Lo que me sonaba ayer, ¿no? Ecosistema, no sé qué le quería poner. Sí o sí quiere poner ese título. Ya bueno, pues en el objetivo tendrá que entrar ecosistema, si no, no va a haber coherencia. Porque tiene que haber coherencia entre el título, la pregunta, el objetivo, la hipótesis y obvio todos los fundamentos teóricos. Todo tiene que tener coherencia. Si añades una palabra más y no en el otro, en cada uno de estos elementos, pierde coherencia. Entonces, ¿para qué? O como un colega igual en otro ámbito era ecología de medios. Y revisaba el trabajo y yo revisé, pero no le dije nada, pero la otra persona sí le dijo que no tenía que hacer la retroalimentación y le dijo, ¿por qué ecología de medios si solo has hecho un mix de medios? No, pero tiene que llamar, no, para hacer ecología de medios incorpora otras teorías. No, pero le gustaba al colega ecología de medios. Claro, pues suena más interesante, ¿no? Pero en realidad lo que presentaba era un mix de medios, ¿no? Decía, no, para hacer ecología necesita otros elementos. Es un mix de medios. Sí. Entonces, ¿no? Sencillo, ¿para qué utilizan otros términos más complejos? En vez de ayudarles, les dificulta, porque el otro no va a entender, el otro es nuestros tribunales. Los primeros para los que escribimos son nuestros tribunales. Y luego hay que evaluar al receptor. ¿Cómo es su tribunal? Si fuesen todos de la especialidad de educación, fantástico, nos entendemos todos. Pero cuidado que sea un doctor que venga del área económica. Vamos a tener problemas. Por lo tanto, hay que escribir muy claro y sencillo para que entiendan. Si no entienden, nos preguntan. Y si nos preguntan, tenemos más probabilidades a que nos rechacen. Entonces, sean claros. Precisión. Las palabras estrictamente necesarias, los términos unívocos, o sea, específicamente qué palabra debe ser, que tenga el significado, no que sea el significado ambiguo, que parece que es, pero ¿acaso no han entendido? No. Lo que les decía, ¿no?
moderadamente, lo que ayer le decía. ¿Cuál es bajo de moderado? No va a ser bajo, es otro término. ¿Cuál? Sería mejor que cambieslo moderadamente, porque no se va a entender como tú lo entiendes. Pero moderado es pues así, no para ti, para el otro. Además que los ítems en el nivel no están claros. De hecho, no tenía los ítems. Tienes que escribir y deben estar bien claros. No puedes mezclar términos exactos. Ejemplo, no escriba, eso siempre tenemos, al pan, pan, al vino, vino. Listo, muy bien. No escriba a la luz de lo anterior, mejor decir, por lo tanto, conocemos insuficientemente, a veces decimos, no sabemos, no se sabe también. En el transcurso, durante, en la generalidad de los casos, casi siempre, es lo más directo del lenguaje. En un futuro no muy lejano, pronto, se conoce con el nombre de, se denomina, se llama, no suena bien, se denomina. Ahí tienen la fuente de donde se ha sacado, es muy conservado, pero sería mejor se denomina, que se llama. Llama no tiene buenas connotaciones en nuestro contexto. Mejor se denomina. Seguimos con los requisitos. 4. Eficacia. La eficacia es la habilidad para seleccionar las palabras precisas. Sé eficaz usando términos directos y concretos. Mis estudiantes me dicen, ¿cuál es el fin de este estudio? Saber si se cumple las ganancias. ¿Cuáles ganancias? Bueno, la señora, con todo mi respeto, la señora que nos vende dulces, ella habla así. 5 años en la universidad para hablar de ganancia, en términos exactos, utilidad. ¿Cuáles son los márgenes de utilidad? Mira, pues, el término exacto. Entonces, es el término exacto, un término técnico exacto. Evitan el lenguaje muy coloquial. Ese es el problema, uno de los problemas que tengo con mi pregrado. Los términos técnicos exactos. No, no los utilizo. Convierte los sustantivos en verbos. Escriba, por ejemplo, dosifique cuando, ahí es un ejemplo. Dosifique cuando la manada todavía está en la pradera pastoreada. En vez de en momento de dosificación es cuando la manada está en la pradera pastoreada. Use la voz activa. La mayoría de los campesinos en las zonas consumen esta carne. En lugar de, la carne es consumida por la mayoría de los campesinos de la zona. Más directo. Requisito 5. Unidad. Unidad temática, unidad de expresión, unidad de propósito. La unidad temática se logra a través de esquemas, estructuras lógicas del tema. Cuando escribimos, siempre debemos hacer, bueno, ustedes son del área, ¿no? Tengo aquí por lo menos 2 lingüistas que saben cómo se escribe. Entonces siempre hacemos un punteo, nosotros llamamos, en mi área, lo llamamos una pequeña grilla, la hacemos nosotros, de qué cosa voy a escribir, de qué se va a tratar. En el primer párrafo voy a hablar de esto, en el segundo de esto, en el tercero de esto, en el cuarto de esto, y luego o voy a enlazar, en el cuarto va la cita, entonces vamos haciendo un esquema de lo que va a tratar nuestro texto. Cada uno de estos elementos deben ir relacionados unos con los otros. Y en esto también me recuerda el trabajo de ayer. Ayer veía lo siguiente. Hacía, a nivel internacional, bla, 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 bla. A nivel nacional, bla, 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 estaba bien. A nivel local,
y otra vuelta saltaba internacionalmente. Yo decía, ¿qué ha pasado con este párrafo? Este párrafo hay que sacarlo y meterlo donde es lo internacional. No puedes mezclar. Si estás trabajando a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, entonces ordena. Otro error que había en su introducción. Hablaba de los argumentos, luego hablaba de las razones por las cuales está haciendo su estudio, del por qué debería de hacerse este estudio en los subsiguientes pasos. Luego hablaba de los resultados que va a encontrar en este estudio. ¿Ya? En el siguiente párrafo decía, en el capítulo 2 se trabajará el marco teórico, pero si hemos trabajado los resultados, ¿por qué vuelves a mencionar el capítulo de fundamentos teóricos? Ordena, haz un esquema de qué cosas vas a hablar primero. Este esquema te va a ayudar a ordenar las ideas. Ejemplo, aquí les da. Problema, objetivos, teorías, prueba de hipótesis, contrastación, nuevo conocimiento. Así más o menos puede ser tu esquema. O puede ser en tu introducción. En el primero voy a hablar del por qué he elegido este tema que tiene que ver con la justificación. Luego el aporte científico. Voy a hablar del problema. Voy a hablar de los objetivos. Estoy siguiendo la lógica de la investigación. Voy a hablar de las teorías que voy a utilizar, que he utilizado. Voy a hablar de las metodologías que se ha utilizado, de los resultados más importantes que se ha encontrado y de las conclusiones. Ese es el orden. De eso voy a hablar en mi introducción. Empiezas a escribir. Es la secuencia de ideas. Nos va a dar una secuencia lógica de lo que vamos a escribir. Luego la unidad de la expresión a través de la interrelación de oración de las oraciones con los párrafos anteriores, lo que se llaman los conectores. A veces tendemos a dejar las ideas muertas ahí, o no, ayer también volví a analizar. Estado del arte, decía ya, listo. Ahí decía, Mayorga, título, y ya estaba presentando la investigación, pero introduce hasta en inglés, ¿no ven? Mis colegas de inglés. Introduce me, dice el tema. Preséntame, pues. O sea, preséntame. A continuación, se va a exponer las investigaciones más sobresalientes a nivel internacional. O sea, introduce me, preséntame, pues. No directo la oración, ¡pau! O cuando te encuentras, a los chicos, cuando te encuentras con alguien, le dice, hola Juana, ¿cómo estás? Recién besito, ¿no ves? O te apareces y pum, chape, y después, hola Juana, ¿no ves? Primero es, hola, y es más, sus manitos de 100. Primero es, hola, introduce me, presenta, y ese es un error que veo siempre. No interrelacionan un párrafo con el otro párrafo, un subtítulo con el otro subtítulo, un capítulo con el otro capítulo. O sea, no hay esa interconexión. Luego la unidad de propósito, a través de citas bibliográficas de otros autores. Debe haber una unidad en todo el texto. 6. Sexto requisito, coherencia. Orientar al lector a relacionar nuevas ideas con las ya expuestas en los párrafos anteriores. Y ahí tenemos los conectores. ¿Saben? Ahí tenemos algunos conectores. Hay más conectores. En la web existe bastantes conectores que se pueden buscar. Y cuando se nos va, personalmente, les digo, a veces estoy escribiendo, tiendo a tener muletillas, como todo ser humano, ¿no? Todo ser humano tenemos, a veces, utilizamos muchas palabras constantemente, ¿no? Utilizo a veces. Y digo, ufa, creo que estoy utilizando muchos estos términos. No. Conectores, web. Conectores y ahí, este conector está interesante para cambiar. Ya, entonces buscan papel conectores, aquí les tengo algunos. Conectores de contraste. Al contrario, sin embargo, no obstante, más bien, en realidad, pero, antes, más bien, excepto y otros conectores. Consecutivos.
Luego, entonces, por lo tanto, idem, conectores causales. ¿Por qué? A causa, en consecuencia, en virtud, debido, a causa de, ahí está, concesivas. Aunque, aun cuando, si bien, pese a que, de énfasis, naturalmente, obviamente, por supuesto, de equivalencia, o sea, es decir, en otras palabras, verbigracia y etcétera. De adición también, además, asimismo, hay, falta asimismo, ¿no? Incluso, y hay otros conectores que también ustedes deben conocer. De orden, primero, esto una vez sí recuerdo, pero no me acuerdo en qué ocasión. Decía, primero, una persona, ta, 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 ta. Seguía los párrafos, seguía. Yo esperaba, pues, si dice primero, debe haber segundo y probablemente tercero, porque si no, no hubiese puesto primero. Nunca encontré ni el segundo ni el tercero. Entonces era, ¿por qué has puesto primero? Si dices primero, va a haber un segundo. Hasta la cuetita dice, ¿no? No hay segundita sin primerita, dicen, ¿no? Entonces, si hay primero, tiene que haber segundo, mínimamente. Entonces, a veces cometemos ese error. Primero, segundo, finalmente, por último, de secuencia. Luego, después, a continuación, comparación, más bien, más que, menos que, condicionales, por ejemplo, de ejemplificación y demás conectores. Estos conectores nos permiten enlazar un párrafo con otro párrafo y pasar a otro párrafo también. Y párrafos enteros nos sirven para conectar un subtítulo con otro subtítulo. Eso nos da coherencia en todo el texto. Ahora vamos a ver los siguientes elementos. Vamos a ver la relación entre el título, tema principal, subtema, microtema, cuadros, gráficos, ilustraciones, citas y bibliografía. Debe haber una relación entre cada uno de estos elementos. De hecho, tiene que haber una coherencia lógica. Eso les estoy adelantando. Siempre revisan eso, los colegas. Revisan coherencia entre el título, la pregunta, el objetivo, la hipótesis. Tiene que haber coherencia. No puede haber, si incorporo otro término, por decir, en el objetivo, en la pregunta también tiene que haber esa relación según el tipo de pregunta que han hecho. Seguimos. Énfasis. Elemento requisito 7. Resaltar las palabras e ideas del escrito, a fin de que el lector se percate de la importancia de las mismas. Existe énfasis en los procedimientos mecánicos y en los estructurales. Los procedimientos mecánicos para realizar énfasis son mayúsculas. Aquí en las mayúsculas debo hacer alguna aclaración. Si bien todas la palabra escrita con mayúsculas se utiliza generalmente en los títulos de primer nivel, se llama APA, aunque APA en la séptima, desde ya la sexta versión venía con, ya no se utilizan todo en mayúsculas. Se utiliza mayúsculas y minúsculas según la regla ortográfica. Y lo único que hace es resaltar con negrilla y el tamaño de letra. Nada más hace nada. Pero como tampoco existe una obligatoriedad, a veces colocamos, ¿no? Capítulo 1, todo con mayúsculas. Y hay generalidades, digamos, se llama mi capítulo. Voy a colocar todo con mayúsculas. Sí, todavía se permite, pero solo en título, no en el texto en sí, desarrollado de los subtítulos de segundo, tercero y cuarto nivel. Aunque de preferencia sería interesante que utilicen
APA versión 7, donde ya no se utiliza todo. Pero si quiero hacer algo con énfasis, coloco más. Y es entrecomillado, subrayado, enfatizado con negrita, cursivas. Son formas mecánicas de hacer énfasis en ciertos elementos del texto que nosotros queremos intencionalmente se destaque de los otros elementos por alguna razón, que generalmente explicamos en el pie de página. ¿Por qué? También existe énfasis en procedimientos estructurales, mediante la disposición de diferentes palabras, frases al inicio o al final del párrafo. En resumen, resaltando, ese sería el conector. Hay un consejo que a mí me dio mi tutor de tesis doctoral que le agradezco mucho a la diferente forma de organización de mi trabajo que me sugirió, ¿no?, que haga, y siempre me hacía terminar cada capítulo, terminaba con un párrafo o con una gráfica que resumía todo lo que se había visto en ese capítulo. Entonces, a veces era un párrafo que decía, en conclusión, las teorías que se han utilizado, que se utilizarán para esta investigación son estas, tomando en cuenta la concepción de esta, la conceptualización de esta, visionando el futuro en función del pasado de esto, o sea, el resumen, esa parte. Y esa parte generalmente me enseñó a hacer mucha gráfica. Entonces, casi todos los capítulos terminaba con un gráfico. Ese gráfico me ayudaba muchísimo a resumir todo el capítulo. Ese gráfico, al fin y al cabo, también me sirvió para mi defensa, porque mi defensa solamente fue la unión de todos los gráficos que yo había utilizado que sintetizaban todas las ideas. Entonces, me ayudó muchísimo a hacer ese énfasis en cada capítulo que terminar con ese capítulo, con ese elemento al cual me pedía que le dé mucho énfasis. El énfasis, bueno, yo aparte soy diseñadora, entonces feliz diseñando gráficas, infografía para resumir todas las ideas de cada capítulo. Ujú. Estoy dándoles a conocer otras formas de investigación porque el modelo que a mí me dio fue un modelo de otro lugar muy interesante. Para seguir por 8. Impersonalidad. Se reitera que la redacción científica se hace en tercera persona singular, evitando las referencias a la persona. Ejemplo, se hace así: el presente trabajo, el presente estudio. El nos pretende indicar impersonalidad, solo es transferencia de la primera persona en plural. Y de verdad que en la exposición se oye muy feo, no tanto en el texto, en la exposición. Nosotros llegamos a esto, nosotros, repetía. Yo miraba, decía, pues la veo sola, ¿quién serán nosotros? No había coherencia en el discurso. Por eso mismo dice, oye mal, impersonalidad. Tercera persona singular. 9. Cortesía. Aun cuando los resultados del propio estudio contradigan a otros previos, se debe evitar la afirmación o la insinuación de contener incorrecciones. No decir, no se debe decir. El estudio era incorrecto, eso se dice. Sino, se presentaron estos, o sea, hay que ser más cortés con los estudios previos que encontramos, ya sea en el estado del arte o en diferentes momentos de la investigación donde nos encontramos con este tipo de material. 10. Modestia. La persona que redacta el informe científico pasa a ser un experto en la materia que comprende este estudio. Sin embargo, no debe tener derecho a asumir la autoridad absoluta. Debe ser modesto.
Universalidad, requisito 11. Es la posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier parte del mundo por cualquier profesional. La terminología específica que se puede traducir con mucha facilidad de una lengua a otra, y es bueno utilizar los pies de página para aclarar términos técnicos o términos en otro idioma. Estos términos científicos también pueden ser llamados tecnicismos y que a veces no precisan a, a cabalidad lo que queríamos explicar. Por eso es bueno utilizar y hacer esas declaraciones en pie de página. 12. Objetividad. Primacía a los hechos y los datos sobre las opiniones y valoraciones subjetivas del autor. Ya tuvimos hace ratito. El cito sería por el día de hoy. Hola, hola. Hola. El cito sería hola. Doctora, Sí, dígame. Si tiene alguna pregunta, consulta, sugerencia, se acepta todo. Sí, con una buen, consultita. dígame. Mm, bueno, ya nos ha dejado claro, ¿no? De que al redactar se lo tiene que hacer en tercera persona. Eh, ¿Algún ejemplo, doctora, por favor? Ahí tenía ejemplos. A ver, ¿en qué momento lo podríamos hacer? En los resultados es donde presentamos bastante, aunque presentamos en varios lugares. La investigación, o sea, nuestra tesis llega a tener una personalidad, llega a cobrar una personalidad en sí. Se escribe en tres personas, yo, tú, él, en lenguaje. Mis colegas del área de la lingüística me van a ayudar y me van a fortalecer en esa. Son tres personas del lenguaje, yo, tú y él. Yo, el que hablo, tú con quien hablo, él, el del que se habla, se denomina, ¿verdad? Tercera persona se denomina él, se refiere a la investigación. La investigación arrojó estos resultados. No decimos, yo he investigado y he encontrado estos resultados. Eso es primera persona. Sino es la investigación, o sea, como si fuese una persona, arrojó estos resultados. En, se desarrolla, esa es en pasiva, se desarrolla las teorías eh, tal, tal y tal a partir del paradigma conductista. Se desarrolla tercera persona y en pasiva. Eso sería para un marco teórico. En un problema. Directamente, ¿no? Solamente les sugiero, ¿no? Generalmente, pero no quiere decir que sea obligatorio. Me gusta mucho utilizar INI cuando empiezo planteamiento del problema. Porque yo vengo de un mundo de una carrera del área social. Casi todas las acciones y problemas que nosotros estudiamos lo hacemos desde el punto de vista del área social. En ese contexto, siempre se inicia la investigación así, generalmente, no voy a decir siempre. En Bolivia existe, por ejemplo, voy a hacer una investigación para jóvenes. Tengo varios de aquí, por lo menos dos que creo que van a ser para jóvenes. En Bolivia, ya existen 44%, si más no me equivoco, 44% de población entre 18 y 25 años. No, debe ser de 32 años, 44%.
22 años. Hay tantos. Ahí estoy presentando, empezando el problema. Por lo tanto, la población juvenil de Bolivia, directamente estoy hablando de la población, estoy hablando de yo investigado y presentando los datos. La población ya, es un tercio de la población de nuestro territorio, en la cual se va a basar el presente estudio. Y ahí el presente estudio es otra persona, la tercera persona. Casi siempre utilizo IN. ¿Por qué? Porque he estudiado jóvenes, he estudiado mujeres, que son mis sujetos de estudio, generalmente en mis investigaciones. Entonces, para mí, mujeres es 50,4 o 5 era en 2002 de la población, ya decía, más de la mitad de nuestra población son mujeres. Siempre empezaba con eso. Luego empezaba a desarrollar, si voy a hablar, digamos, del tema de educación, eh, de acuerdo a la ley tantos, te estoy presentando datos. De acuerdo a la ley Adelino Cignani, se debe utilizar tal y tal cosa. Estoy presentando, exponiendo el problema con datos. Voy a utilizar puro dato. Eh, los contratos, ¿qué se llaman? Las compras a nivel internacional se hacen en dólares, ¿de verdad? Ahora todo se ha debido hacer en dólares. ¿Y en qué idioma será? Debe ser en el inglés, ¿no? Puedo citar esos periódicos que dicen, las compras, se utiliza el dólar para hacer compras, el idioma universal es el inglés, en algún lugar de ver eso. Voy a citar esos estudios para justificar por qué es importante la población, el inglés, la educación que tenga relación con el dominio de idiomas. Y si me dice que nosotros somos seres del mundo, pues tengo que hablar en el idioma del mundo. Entonces voy a citar eso. Entonces estoy presentando datos para exponer mi problema. Estoy dándole datos para justificar por qué es importante mi estudio, a la vez de que estoy presentando números. Y la gente que lee dice, son datos, sí, tiene razón, son datos. La ley dice esto, sí. También se utiliza esto, sí. Entonces, ¿es importante este estudio? Obvio, sí. Yo no necesito decirle, es importante. Ya le estoy demostrando que es importante con mis datos. A esto se refiere utilización de la objetividad. Utiliza datos. Y esos datos es de la investigación que se convierte en una tercera persona. No sé si le he podido ejemplificar. Sí, doctora, me ha quedado más claro. Entonces, para nada debemos caer en el error de generalizar o, Objetivar, o emplear términos ambiguos. tenemos mucho en el planteamiento del problema. Subjetivar. Subjetivar porque ponemos mucha carga emotiva. Tendemos mucho. Y eso no debemos hacer. Entonces, presento datos para que el otro se cargue cuando lee de esas subjetividades. El otro se va a cargar. Yo le estoy presentando datos, estoy siendo muy objetiva. A través de los datos le presento este presente que necesita ser estudiado. Y este presente con teorías que si no se estudia, vamos a tener más problemas. Eso es perspectiva. Las teorías nos dicen que si no ayudamos en este tema, en el futuro va a suceder esto. Entonces, ese es un planteamiento en realidad. Debo exponer por qué es ese problema con datos. Y en esa partecita no coloca muchos datos. Y es donde más datos tiene que haber.
datos que no son nuestros, son datos ajenos, datos de tesis, de documentos, de libros. Cuando digo documentos, INE, leyes, eh, planes de acción, normativa, estoy ahí justificando, no diciendo que es importante, porque puedo decir, es importante estudiar el idioma porque el ser humano, bla, bla, eso es muy subjetivo. Prefiero presentar datos. Según la ley, tantos, ¿no? Y debemos seguir esto. Según esto, esto es importante, os estoy dando datos. Esos datos me permiten argumentar. La argumentación me permite ser bien objetivo. Y además que lo vuelve científico mi estudio. Esa es la parte que le da, lo vuelve más científico, parece que hemos hecho más búsqueda. Lo otro tiende a ser muy literario. No sé si me entienden, lo literario más cuento. En mi época, nosotros decíamos lo siguiente, cuando yo era joven, eh, en los exámenes, les voy a dar este ejemplo, nos preguntaba, ¿cuánto es 1 más 1? 2, la respuesta. Pero había profesores que les gustaba que escribamos apto. Y según cuanto más escribamos, más nota ponía, porque no le gustaba que ponga solo 2. Entonces nosotros en mi época le llamamos, hay que latear. O sea, poner palabras sin sentido, la cosa es que haya bulto para que nos ponga más nota. Muchos planteamientos latean, no dicen nada, porque no hay datos. Solo hay inspiración, por lo tanto no es científico, es muy subjetivo. Y llena con datos y se va llenando, como me decía, 2 hojas tengo que hacer de esto, 3 hojas. No necesitas latear, presenta datos. Ya presentando los datos, las gráficas que no son tuyas del INE, las curvas de consumo, ya vas a tener datos. Eso analiza y eso justifica de por qué tienes que estudiar ese fenómeno. Y el que lee primero ve la gráfica, ve los números y dice, sí, lo estás convenciendo. Porque la función de la investigación científica no solo es informar, sino convencer. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra consulta?